Buenos días, profe Eduardo Escobar. Mi nombre es Walter Aguzzi, soy alumno de primer año de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la sede universitaria de Chepes. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar el trabajo práctico número 2, que tiene que ver con el Seminario de Competencias Básicas, basado en el análisis del libro Historia Secreta de la Argentina, y en el cual se aplica una herramienta tecnológica muy importante que es el mapa multimedia. Obviamente que bueno, del análisis de este material se desprende de que, bueno, además de ser un material muy interesante porque presenta varias aristas de una misma realidad, que es la situación histórica, económica, política, cultural y social de nuestro país. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención en relación al análisis de este libro, de este material, es que tiene que ver con que en el prólogo hace mención directa a lo que es el populismo. Y hay un par de definiciones que son más que interesantes. Una de ellas habla de que el populismo se ha convertido, ¿sí?, en una cuestión mucho más importante que los mismos bancos centrales de los diferentes países. Y lo que también nos da una cuestión a pensar, que tiene que ver con que ha sido definido por algún autor como que el populismo asusta. Palabras más, palabras menos, este autor dice que el populismo me asusta, y realmente es una cuestión para tener en cuenta. La utilización, como decíamos recién, de esta nueva herramienta que tiene que ver con este mapa multimedial que nos permite analizar este material que es la historia secreta de la Argentina, nosotros hemos comenzado a tomar algunas cuestiones que nos llamaron la atención. Verdaderamente el círculo rojo nos dice, palabras más, palabras menos, que lo que sucede es que el mito acerca de que nuestra república es constitucional es atractivo para algunos, pero que la mayoría se niega a mirar más allá de él, porque evidentemente conlleva a otra cuestión que tiene que ver con la toma de decisiones. Y acá hay una realidad: nuestro Estado argentino es grande, pero también es muy complejo. Luego de esto también decanta otro concepto que tiene que ver con que el Estado es profundo, y en ese Estado profundo la élite, hay una élite que toma justamente decisiones, y la verdad que en la mayoría de los casos esta decisión tiene que ver con la cuestión que nosotros sabemos opera por encima y más allá de lo que es el sistema democrático, ¿sí? El sistema democrático obviamente trata de atender y entender y aplicar algunas cuestiones que obviamente este círculo, esta élite que toma decisiones, desconoce o directamente se desentiende de su existencia. Sabemos que la democracia es un sistema de organización en el cual y por el cual los ciudadanos dirimen algunas cuestiones públicas mediante el voto. Y a través de las elecciones somos quienes nosotros elegimos a los que deberían tomar las decisiones sobre el bien común, sobre lo público y sobre las cuestiones eminentemente políticas. Pero decíamos recién qué es el círculo, cuál es el círculo rojo, y al respecto hay varias posturas. Por ejemplo, el periodista Fabián Doman afirma que Macri corresponde y pertenece a este círculo rojo porque Macri, más allá de su función de presidente, también él es empresario, entonces forma parte de este círculo que toma determinadas decisiones. Y en el imaginario popular, ese círculo rojo es el poder detrás del poder, así definido por el autor de este material. Es la maquinaria de intereses que usan a la democracia como un vehículo solamente con la finalidad de consolidar sus intereses particulares y populares. También hay otro concepto que nos llamó la atención, que es el Estado profundo, dado que este no figura en la Constitución, pero que nosotros vemos que opera por encima y por detrás del gobierno democrático. Muchas veces nosotros escuchamos esa versión o esa afirmación que dice, bueno, quien teje y toma los hilos está detrás del gobierno, y que, bueno, obedece directamente a esta cuestión del círculo rojo. Nosotros decimos que, por ejemplo, tomamos el ejemplo de ahí del libro,
que, bueno, la gente votó al kirchnerismo para dejar de lado estas cuestiones de combatir a aquellos males, entre comillas, que dejó el menemismo. Pero bueno, esto del kirchnerismo continúa y se ve a través de la crisis fiscal, la devaluación, la corrupción, la pobreza y por supuesto el engrandecimiento del gasto público. Porque no nos olvidemos que el kirchnerismo incrementó notablemente el tamaño del Estado. Y cuando hablábamos de Estado profundo, nosotros tenemos que hacer mención a tres elementos que lo constituyen, que son los empresarios, los sindicatos y los políticos. Vaya trípode. Fíjense, los empresarios son aquellos que no quieren competencia porque a través de su monopolio en algunas empresas pueden lograr no solamente maximizar sus ganancias, sino que el servicio que van a brindar a veces no es, o el bien o el servicio que brindan no es de los mejores, pero como tienen la posibilidad de explotarlo solamente ellos, es así como maximizan notablemente sus ganancias. En el caso de los sindicatos, que merece una cuestión de análisis particular, porque los sindicatos pueden competir a veces con el Estado en algunas decisiones, pero su función es cumplir un rol realmente importante, que también tienen un impedimento para el desarrollo y para el crecimiento del país con sus decisiones y sus intervenciones. El rol fundamental para el cual en su momento fueron creados es para facilitar las negociaciones salariales, no solamente entre los empresarios, sino también entre los empleados, que es supuestamente el eje de toda su creación y por el cual fueron creados. El poder intimidatorio de los sindicatos persigue siempre un objetivo, que es aumentar el salario, y esto a veces se consigue gracias al poder de coerción. Pero bueno, nosotros vemos actualmente qué es lo que pasa con el gremio de los docentes, por ejemplo, que ya llevan un tiempo, ¿sí?, con esto de medida de fuerza y demás, y que cada vez el objetivo que ellos se proponen parece que no lo alcanzan. En algunas oportunidades sí, y otras veces la verdad que no lo es. Bueno, finalmente el tema del factor político. Bueno, nosotros hemos colocado allí que no pensó ni piensa en el verdadero desarrollo del país, que tiene un pensamiento a corto plazo, que son quienes no solamente participan en la formación de precios, sino que también hacen una verdadera discriminación de ellos, que bueno, forma parte de esto de la corrupción que está enquistada en todos los momentos históricos y políticos del país. Eso lo hemos visto a través de los diversos acontecimientos que se han desarrollado a lo largo de nuestra historia. Decimos que el gobierno es quien tiene el monopolio de la fuerza de un país y que recae en él la decisión sobre la administración del bien común. Es por ello que se le da a los gobernantes, cada uno de los gobernantes de cada una de las provincias, tiene un importante espacio que puede intervenir, e interviene de hecho, de manera directa en la vida económica de nuestra sociedad. Bueno, para finalizar, nosotros al inicio de este análisis habíamos dicho que esta situación podría y mostraba y permitía el análisis de diferentes aristas. Y lo que nos parece interesante, importante, es rescatar y destacar el tema de la cultura de un país. La cultura es un conjunto de manifestaciones que se expresan en la vida tradicional de un pueblo. Esto significa para nosotros que si tuviésemos otra mirada, otra forma de ver las cuestiones, que si tuviésemos más enraizados en nosotros mismos la cultura del trabajo y la cultura de la no dependencia del Estado, sin duda que la historia de nuestro país en lo político, económico, social, cultural, financiero y demás sería totalmente diferente y lograríamos, me parece, entre la sumatoria de estos factores, sacar a nuestro país de un país en vías de desarrollo a llevarlos a un estado más avanzado.